Hola, soy el pastor Benito Morales y quiero compartir con todos ustedes una palabra del Señor. Y esta palabra la encontramos en Mateo capítulo 3, versículo 16 y 17. Dice de esta manera: Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dicen que la pregunta más difícil a responder para todos los seres humanos tiene que ver con la identidad. Le preguntaron a un señor cuál era su identidad, y él dijo: bueno, me llamo Mauricio. Le dijeron: pero ese es su nombre, pero no es su identidad. Él dijo: bueno, soy un profesor. Le dijeron: esa es su profesión, su trabajo, pero no es su identidad. Soy un chileno más. Ese es su nacionalidad, pero no su identidad. Hay dos maneras de cómo podemos formar nuestra identidad. Una es a través de nuestro esfuerzo personal. Y la segunda manera de cómo podemos tener identidad es a través de Dios. Dios nos puede dar identidad. Cuando nosotros tratamos de crear nuestra propia identidad, tendremos problemas. Más si muchas veces la gente crea su identidad de acuerdo a lo que hace, de quién es. Es un padre, una madre, un esposo, una esposa, es un profesional, es un trabajador. Muchas veces de acuerdo a las capacidades naturales la gente forma su identidad. Muchas veces basado en su vigor o fortaleza natural. Pero sabes, cuando creamos nuestra identidad desde esa manera, tendremos problemas. Porque luego los hijos crecerán y se irán de casa. Y los que formaron su identidad en base a ser padres estarán en serios problemas. Hay familias, matrimonios, padres que después que sus hijos ya crecen, se desarrollan, estudian, se casan y se van de casa, caen en una tremenda depresión. ¿Por qué? Porque su identidad ha sido removida. Si tu identidad está basada en lo que tú haces, un día lo dejarás de hacer. Un día dejarás de ejercer ese trabajo, te jubilarás. Un día de esto podrías perder el trabajo, como mucha gente en este tiempo lo ha perdido. O te cambiarás de trabajo. Y allí la identidad entra en un gran conflicto. Si tu identidad está basada en tus habilidades naturales y en tus recursos, un día los recursos se acaban y las fuerzas naturales también se acaban. Así que es un tremendo desafío saber de que Dios es el que nos puede dar nuestra verdadera identidad. Cuando recibimos la identidad de parte de Dios, esa identidad es eterna. Somos los hijos amados de Dios. Independientemente de los hijos, independientemente del trabajo, independientemente de la edad que uno tiene. Por eso que esta reflexión va enfocada a esto. ¿Cuál es nuestra verdadera identidad? Si te preguntaran cuál es tu identidad, ¿qué dirías tú? Soy pastor. Alguien nos diría: bueno, ese es su labor. Esa es su función, pero no es su identidad. La identidad determina lo que hacemos, la identidad determina hacia dónde nos dirigimos, la identidad determina lo que pensamos, lo que hablamos, cómo actuamos en la vida. La identidad determina eso. Y si hay crisis de identidad en este tiempo, es porque justamente la gente ha tratado de formar su identidad a través de lo natural, y así como la han formado, la han perdido. El Señor
Hay un pasaje muy importante en la Biblia que habla que la gente decía cosas del Señor. Dice Mateo capítulo 16, versículo 13 en adelante. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¡Wow! No solo esto decía la gente que era el Señor, muchos de ellos lo trataron de endemoniado porque echaba fuera a los demonios, o de pecador porque asistía a las casas de los pecadores a comer. Un muchacho un día lo trató de maestro bueno. No fue tan malo su opinión del Señor. Pero ¿sabe qué? La opinión de la gente viene y va. Un día opinan bien de ti, al otro día opinan mal. Las opiniones son variadas. Algunas personas tienen una buena opinión y otros tienen una pésima opinión. La opinión de la gente no es importante. Ahora también está la opinión del enemigo, del diablo, de Satanás el diablo. Él siempre tendrá una mala opinión y él va a querer socavar tu verdadera identidad en el Señor para que tú no cumplas el propósito y el plan. El diablo recuerda tus pecados, tus faltas, tus debilidades, para que a través de eso tú tengas una identidad errada de ti mismo. Ahora, la tercera opinión es la opinión que uno tiene de uno mismo. Y muchas veces la gente no tiene una buena opinión de sí mismo, porque recuerda sus faltas, sus errores y sus debilidades. Pero la Biblia nos habla de que el Señor nos dio una nueva identidad y ahora somos hijos de Dios. Desde el comienzo el diablo ha querido engañar. Allí en el huerto engañó a Adán y Eva con una mentira. La mentira era: si comes de ese árbol serás como Dios. Era una mentira. ¿Por qué? Porque tú no logras identidad en Dios haciendo cosas. No. La identidad ya Dios te la dio. Y se la había dado a Adán y Eva, porque la Biblia dice que hizo al hombre a su imagen y a su semejanza. O sea, Adán ya era como Dios. No necesitaba comer de ese árbol. Así, de esa misma manera, el diablo vino a tentar al Señor en el desierto. Luego de ser bautizado, luego de oír que era el Hijo amado de Dios. Y esto quiso hacer. Cuando le dijo: si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Si eres el Hijo de Dios, lánzate de aquí. Pero qué bueno que el Señor no olvidó su identidad. No la olvidó como Adán y Eva la olvidaron. Quiero decirte que el Señor te ha dado una identidad. No dejes que el diablo te anule y cancele tu verdadera identidad y coloque una identidad que no es la real. Solo 3 cosas y termino. Debemos de identificar al enemigo. Debemos de conocer el campo de batalla. Y tercero, debemos de saber cuál es nuestra arma para enfrentar a Satanás el diablo. El enemigo es Satanás.
Satanás significa adversario. Él por siempre ha sido el adversario de las cosas divinas, de las cosas celestiales. Tú debes de conocer bien a Dios. A veces la gente se enfoca más en conocer más al diablo. Y en realidad dicen que los cajeros en los bancos identifican los billetes falsos no porque los estudian, sino porque conviven con los billetes verdaderos. Que cuando llega uno falso, ellos dicen, este billete es falso. Debemos conocer al enemigo. Cuando él venga a decirte, a cambiar, a querer cambiar tu identidad, tú vas a descubrir de inmediato si tú tienes una relación real con Dios, tu Padre Celestial. Debemos crecer en esa relación para así descubrir cada vez que el diablo venga con mentiras, con engaños, con trampa para destruir tu identidad en Dios. Sobre todo en este tiempo, en el tiempo de pandemia, en este tiempo de cuarentena, la gente entra en crisis, cree que Dios se olvidó de ellos. El diablo comienza a socavar su verdadera identidad. No debe ocurrirnos eso. Segundo, el campo de batalla en el cual Satanás quiere atraparnos. Dice el pasaje en el cual el Señor fue llevado al desierto por el Espíritu Santo, que allí lo primero que quiso hacer Satanás en la vida del Señor fue que no dependa de Dios para la provisión. Por eso que le dice, si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Pero el Señor dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. El Señor es nuestro alimento. Él es el que nos provee. Él es el que está a diario trayendo provisión natural, pero también provisión espiritual. Lo segundo que quiso hacer el diablo en la vida de Jesús es que dudara del cuidado de Dios. Lánzate de aquí. Y Dios, tu Padre, enviará ángeles. Quería que dudara, pero él no dudó. No dudó del cuidado de Dios. No dudemos del cuidado de Dios en este tiempo. Y tercero, quiso que no siguiera creyendo en las promesas que el Padre le había dado. Dice que le prometió los reinos, las naciones, pero en realidad el Padre ya le había dado todo eso. El Salmo 2 dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, pídeme y te daré por herencia las naciones. Le pertenecen al Señor. No permitas que el diablo te haga dudar de lo que Dios te ha prometido. Dios es el único que cumple sus promesas. Dios es el único fiel. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y número 3, dijimos que veríamos quién era el enemigo. Dijimos dónde estaría nuestra batalla. Y número 3, dijimos cuál es nuestra arma para defendernos de los ataques del diablo. El Señor nos mostró cuál es el arma. Él siempre dijo, escrito está. ¡Wow! La palabra del Señor es nuestra arma con la cual nos podemos defender. Necesitamos de la palabra. Necesitamos cada día comer de la palabra. Dios es fiel, no a lo que nosotros decimos, sino fiel a su palabra. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Pedid. ¡Wow! ¡Qué tremendo! La Biblia también dice que si nosotros pedimos conforme a su voluntad, ¿cuál es su voluntad? Su palabra. Si nosotros pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. O sea, Él no oye cualquier oración. Él está atento a oír la oración de sus hijos conforme a su palabra, a su promesa. Si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si nos oye, tenemos la seguridad que Él nos responderá todas nuestras necesidades. Aleluya. Oramos. Padre, gracias te damos.
Qué maravilloso es saber de que tenemos una identidad en ti. Somos los hijos amados de Dios. Nadie podrá cambiar esa identidad. Te damos gracias por amarnos, porque gracias a ese amor nosotros también llegamos a amarte. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Un abrazo. Bendecidos.